Hablo 8 idiomas. El silencio que reinó en el resonante salón de mármol fue ensordecedor. Duró apenas un instante y luego se rompió. Lo rompió una carcajada estruendosa. Ricardo Salazar reía con la cabeza echada hacia atrás. Su risa, segura y autoritaria, fue retomada por sus dos compañeros, vestidos con trajes impecables que costaban más que el salario anual de aquellos de quienes se reían. «Oh, 8 idiomas», exclamó Ricardo, secándose una lágrima que se le había escapado de la risa. «Marcelo, ¿oíste? Esta chica dice ser políglota. Seguro que se refiere al idioma de un trapo y una fregona». Marcelo, un hombre regordete y con el rostro brillante de satisfacción, le dio una palmadita en el hombro a Ricardo. Una genio de pura belleza. Ricardo, sabes encontrar talento en los lugares más inesperados. Quizás deberíamos contratarla para tu departamento internacional. Ella negociará con nuestros socios asiáticos. La risa reanudó su marcha con renovado vigor, y la niña permaneció inmóvil, muy joven. Casi una niña de piel oscura y ojos enormes y serios. Sostenía un cubo de agua en las manos y junto a ella había un carrito con productos de limpieza. No bajó la mirada, no se sonrojó, simplemente miró a Ricardo Salazar y no había miedo ni resentimiento en su mirada, solo una confianza serena e incomprensible. La risa de Ricardo cesó de repente. Sostuvo su mirada y sintió que la alegría se le atragantaba. Algo en esa calma no encajaba, algo antinatural. Era inquietante. Estaba destruyendo el orden habitual de las cosas, donde él era el rey y la gente, como ella, eran sombras sin rostro. «Vámonos», les dijo a sus amigos, con más brusquedad de la que pretendía. «Tengo asuntos que atender». Se giró y caminó hacia la salida sin mirar atrás, pero la imagen de la chica tranquila, de mirada imperturbable, ya estaba grabada en su mente. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. La velada comenzó como cientos de otras anteriores, un evento benéfico para una fundación que ayuda a niños superdotados y desfavorecidos. Ricardo Salazar fue el patrocinador principal, no porque creyera en la causa, sino porque beneficiaba su reputación. Fotos de periódico, apretones de manos con personas influyentes, la imagen de un filántropo generoso. Estos eran activos, como las acciones de su empresa. «Señor Salazar», le entregó una carpeta a su asistente Marco, un joven con rostro siempre preocupado. «Su discurso, los puntos principales están resaltados». Ricardo tomó la carpeta despreocupadamente, sin siquiera mirarla. «Marco, ya sé qué decir. Les contaré una historia sobre cómo cualquiera puede llegar a ser como yo si se esfuerza. Les encanta». «Por supuesto, señor Salazar, solo un recordatorio. Y el senador Rodríguez quisiera hablar con usted sobre los detalles del nuevo proyecto de construcción después de su discurso». «Que espere», dijo Ricardo con un gesto de la mano, mirando la sala. Un mar de trajes caros y vestidos de noche, sonrisas falsas, conversaciones vacías, bajo el tintineo de las copas de champán. Odiaba estas reuniones. «Ricardo, querido», una dama de diamantes, esposa de uno de sus competidores, nadó hacia él. «Qué noble causa apoyas. Tienes un gran corazón». «Lo estoy intentando, Isabela», dijo con su sonrisa más encantadora. «Hay que darles una oportunidad a los jóvenes». «Exactamente, una oportunidad, pero entre tú y yo», bajó la voz hasta convertirla en un susurro conspirativo. «¿De verdad puedes hacer un diamante de una piedra? Los genes son genes». Ricardo simplemente sonrió y tomó un sorbo de su vaso. Estaba completamente de acuerdo con ellas. Media hora después estaba en el escenario. El foco le iluminaba el rostro. El silencio reinaba en la sala. «Y, amigos», comenzó con su voz firme y segura. «Hoy nos hemos reunido aquí por una razón. Nos hemos reunido para dar esperanza. Esperanza a quienes el destino se la ha robado. Miro esta ciudad desde lo alto de mi oficina todos los días. Veo millones de luces, millones de vidas y creo
Creo firmemente que cada una de estas luces tiene potencial. Hizo una pausa y miró a su alrededor. Los rostros del público reflejaban atención y aprobación. Mi camino no fue un camino de rosas. Empecé desde abajo, pero tenía un sueño y una voluntad inquebrantable. Trabajé día y noche, no me rendí y lo logré todo yo mismo. Y hoy les digo, todos, absolutamente todos, pueden repetir mi camino. Solo necesitan darles una oportunidad, un empujón, encender una chispa en sus corazones. Nuestra fundación es esa chispa. No solo damos dinero, damos un futuro. Les decimos a estos niños, adelante, el mundo está a sus pies. Todo depende solo de ustedes. El público estalló en aplausos. Ricardo bajó del escenario entre vítores y apretones de manos. Se sentía triunfante. Otra noche, otra victoria para su impecable imagen. Sí, el evento estaba llegando a su fin. Los invitados comenzaron a irse. Los camareros estaban recogiendo las mesas y en los rincones más alejados del salón ya había gente con uniformes grises, personal de limpieza, soldados invisibles de la limpieza que acudían al terminar la fiesta. Ricardo estaba a la salida con sus amigos, Marcelo y Víctor, hablaban del reciente acuerdo, riéndose del desafortunado competidor. ¿Pensó que podía competir contigo, Ricardo? ¡Qué ingenuo! «Swing», dijo Víctor, un hombre elegante con una sonrisa depredadora. «Te lo comiste y no te atragantaste». «Los negocios son una jungla», respondió Ricardo con pereza. «La supervivencia del más apto». Su camino hacia las enormes puertas de roble los llevó junto a un grupo de limpiadores, 2 mujeres mayores y una niña muy joven. Trabajaban en silencio y con rapidez, intentando no llamar la atención. Marcelo le dio un codazo a Ricardo. «Mira, Ricardo, aquí están tus futuros millonarios, aquellos a quienes les acabas de prometer el mundo a sus pies». Ricardo lanzó una mirada despectiva a las limpiadoras. Sus ojos se posaron en la chica. Estaba tan absorta en su trabajo que parecía no notarlos. Algo en su concentración le provocó una repentina irritación. Quería romper su seriedad, recordarle cuál era su lugar. Él dio un paso hacia ella. «Oye, tú», gritó. La niña levantó la cabeza. Sus grandes ojos oscuros miraban con calma, sin servilismo. «Sí, señor». Su voz era tranquila pero clara. «¿Cómo te llamas?» «Lucía, señor». «Lucía», dijo arrastrando las palabras, saboreando el nombre. «¿Escuchaste mi discurso de hoy?» Ella asintió en silencio. «¿Y qué? ¿Lo creíste? ¿Crees que un día ocuparás mi lugar y yo fregaré los pisos después de ti?» Había una burla manifiesta en su voz. Los amigos Marcelo y Víctor estallaron en carcajadas fuertes y desagradables. «¡Wow, Ricardo! ¡La pusiste en su lugar!», gritó Marcelo dándole una palmada en el hombro. «8 idiomas. ¿Acaso incluso voló a la luna? Esta mocosa ha perdido completamente la conciencia». Víctor, enjugándose las lágrimas que le habían brotado de la risa, añadió: «Probablemente se refiere al lenguaje de señas, al lenguaje de la calle y a 6 más por el estilo. Hay que ser más modesto al fregar pisos en la sociedad educada». Ricardo se obligó a sonreír. La risa de sus amigos debería haber sido satisfactoria, confirmando su punto. Simplemente había puesto a la chica insolente en su lugar, ¿no? Lanzó una última mirada a Lucía. Ella ya había vuelto a bajar la cabeza y limpiaba el suelo de mármol en silencio, como si nada hubiera pasado. Sus hombros no temblaban de sollozo, su rostro no estaba distorsionado por el resentimiento. Simplemente estaba trabajando, y esa calma lo enfurecía más que cualquier lágrima o respuesta insolente. «Vamos, caballeros», dijo con más brusquedad de la que pretendía. «El aire aquí se ha vuelto un poco sofocante». Salieron donde el chofer personal de Ricardo los esperaba. El aire fresco de la noche lo tranquilizó un poco. Marcelo y Víctor seguían bromeando sobre el joven políglota, pero Ricardo ya no los escuchaba. Se subió a su lujoso coche de cuero y madera y cerró la puerta de golpe, aislándose de sus voces. De camino a casa, vio pasar las luces de la ciudad.
Normalmente, esta visión lo tranquilizaba, le recordaba poder y éxito. Hoy solo veía su rostro reflejado en el cristal oscuro, y por alguna razón, la mirada serena y clara de aquella chica seguía apareciendo ante sus ojos. No había odio ni miedo en ella, solo dignidad, dignidad humillante e inexplicable. 8 idiomas. ¡Qué disparate! Absurdo, una mentira lanzada por desesperación para herirlo de alguna manera. Sí, debería haberlo olvidado en un minuto, pero la frase se le quedó grabada en la memoria como una astilla. En casa, en su enorme ático, donde la ciudad parecía un juguete, se sirvió un whisky caro. El hielo tintineó suavemente contra el cristal. Se acercó a la ventana panorámica. Había millones de vidas pululando allí abajo. Millones como ella, hormigas, polvo bajo sus pies. Entonces, ¿por qué una mota de polvo era tan molesta? Tomó un largo sorbo. La bebida le quemó la garganta, pero no le alivió. Repasó mentalmente esa breve escena una y otra vez, su voz tranquila, la forma en que enderezó la espalda, la falta de sumisión. No suplicó, no se quejó, no puso excusas, simplemente afirmó un hecho. Y esa era su fuerza, una fuerza que no debería tener. Es una mentirosa, se dijo a sí mismo en voz alta, resonando en la sala vacía. Una mentirosa astuta que intenta impresionar. Pero esa explicación no funcionó. Algo en su actitud, en su absoluta calma, lo desmentía. Bebió un poco más. La noche se alargó dolorosamente. ¡Puf! Al día siguiente se encontró con Marcelo y Víctor en su club de campo privado. Estaban jugando al golf en el césped perfectamente cuidado. El sol brillaba con fuerza. Sirvientes con guantes blancos, como la nieve, servían refrigerios. Todo era como siempre. Un mundo de prosperidad, tranquilidad y reglas inmutables. «Estás un poco despistado hoy, Ricardo», comentó Víctor al fallar el balón por tercera vez. «¿Sigues pensando en tus millones?» «No», murmuró Ricardo ajustándose el bastón. «Sigo pensando en la chica de ayer». Marcelo se echó a reír. «Anda ya encontraste a alguien en quien pensar. Seguro que ya se le ha olvidado tu nombre. Tienen mala memoria». «No es ella la que me enoja, sino su descaro», dijo Ricardo apretando los dientes. ¿Te imaginas diciéndome eso en la cara? 8 idiomas. Pago una fortuna a traductores para que hagan negocios en todo el mundo. Y aquí hay una señora de la limpieza. Bueno, quizá quiso decir que sabe 8 palabrotas en diferentes idiomas, bromeó Víctor de nuevo. Eso lo aprenden rápido en la calle. Ricardo, esto es ridículo. Tú eres Ricardo Salazar. Ella no es nadie. Una don nadie. Le mostraste su lugar. Eso es todo. Fue un acto de compasión. Probablemente tengas razón, intentó convencerse Ricardo. Le pegó fuerte a la pelota, que se fue muy lejos. Fue un tiro excelente. Por un momento se sintió mejor. Pero en la cena, la conversación volvió a este tema. Ricardo no pudo resistirse. ¿Y si no estuviera mintiendo?, preguntó de repente, mirando a sus amigos. Marcelo dejó de masticar su filete. «Gio, ¿qué? Ricardo, ¿no estás enfermo? ¿Cómo es posible? ¿Dónde los habrá aprendido? ¿En un callejón? No me hagas reír. Para aprender un idioma necesitas los mejores profesores, viajes, un buen ambiente. Al fin y al cabo, necesitas dinero. Ella no tiene nada de eso. Es la ley de la naturaleza». «Sí, exacto», coincidió Víctor. «Es como decir que un adoquín puede convertirse en un diamante. Hay una raza, Ricardo. Tú y yo somos de buena raza. Y ella es de adoquines. Y su lugar está en la calle, no en una joyería». Sus palabras eran lógicas. Correspondían a todo lo que Ricardo había creído durante toda su vida. El mundo era simple y claro. Existían los fuertes y los débiles. Existían los inteligentes y los estúpidos. Existían los que gobernaban y los que servían. Y ninguna de las historias de igualdad de oportunidades que él mismo contaba en el escenario podía cambiar eso. Pero ¿por qué entonces esa astilla no salió de mi cabeza?
Los siguientes días fueron una tortura. Intentó trabajar, pero sus pensamientos no dejaban de divagar. Durante una importante videoconferencia con socios en Japón, se encontró mirando a la traductora y pensando, ¿podría hacer esto sin todos esos diplomas y trajes caros? Le gritó a su secretaria por un pequeño error de horario. Se quedaba despierto por las noches, dando vueltas en su enorme cama y mirando al techo. La imagen de la chica de ojos oscuros se convirtió en una obsesión. Su calma era un desafío para todo su mundo. Si ella decía la verdad, entonces todo su mundo, construido sobre la superioridad, el dinero y el estatus, era una mentira. Si una pobre huérfana que fregaba pisos podía poseer el tesoro de saber 8 idiomas, ¿de qué valían todos sus logros? ¿Cuánto valía él? La idea era tan insoportable que la apartó. Number no podía ser. Era una mentirosa, una astuta y taimada engañadora. Y tenía que demostrarlo, no por nadie más, por sí mismo, para volver a dormir tranquilo, para recuperar la confianza en que el mundo estaba bien. La irritación se convirtió en una rabia fría y calculadora. Obsesión. Ya no podía soportarlo. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba desenmascararla, desmentir sus mentiras, borrar para siempre de su memoria su mirada serena. El viernes por la noche estaba sentado en su oficina. Había informes sobre su escritorio por cientos de millones, pero no los vio. Levantó el teléfono y marcó el número de su asistente personal y jefe de seguridad. Arturo era un hombre de acción, eficiente y completamente desprovisto de curiosidad. La herramienta perfecta. «Arturo», dijo Ricardo al teléfono con voz dura y fría como el acero. «Tengo una misión especial para ti». «Sí, señor», se escuchó una voz desapasionada al otro lado de la línea. El miércoles, en un evento benéfico en el hotel Grand Imperial, había una señora de la limpieza trabajando. Una chica de unos 16 o 17 años. Se llamaba Lucía, morena, delgada, de ojos grandes. «Lo entiendo, señor. Quiero toda la información sobre ella. Todo. Dónde vive, con quién vive, a qué escuela va, si es que va a la escuela, cada paso que da, cada respiración que da. Y lo más importante», Ricardo hizo una pausa, «quiero saber de dónde salió esta historia suya sobre los 8 idiomas. Encontrar pruebas de que es mentira. Hablar con sus vecinos, sus profesores, con quien sea. Quiero un informe completo que refute sus mentiras. ¿Me entiendes?» «Claro, señor. ¿Cuánto tiempo tengo?» Ricardo miró las luces de la ciudad nocturna fuera de la ventana. «Quiero el informe en mi escritorio el lunes por la mañana». Colgó. Por un momento se sintió mejor. La máquina estaba funcionando. Pronto esta ridícula historia terminaría. Tendría pruebas, y el fantasma de la pequeña señora de la limpieza desaparecería para siempre. Recuperaría su mundo. Pero en lo más profundo de su ser, un miedo gélido se agitaba. ¿Y si Arturo no encontraba pruebas de sus mentiras? ¿Y si encontraba pruebas de lo contrario? Ricardo apretó con fuerza el vaso vacío en su mano. «No, hombre, esto no puede ser. Eso simplemente no puede ser». El lunes comenzó con un silencio ensordecedor. Ricardo no había probado su desayuno. Se quedó de pie junto a la ventana de su oficina, contemplando la ciudad a sus pies, pero sintiendo solo una leve irritación. Cada coche que pasaba, cada peatón apresurado, le parecía parte de un bullicio inmenso y sin sentido. Esperó. Exactamente a las 9 en punto se oyó un suave golpe en la puerta. «Pase», dijo Ricardo sin darse la vuelta. Arturo entró en silencio, como una sombra. En sus manos sostenía una carpeta delgada de cartón gris. La colocó en el borde de la enorme mesa de madera negra. «Usted pidió un informe, señor». Ricardo se giró lentamente, mirando primero a su asistente y luego a la carpeta, como si fuera una serpiente dispuesta a atacar. «¿Y?» Su voz era aguda. «¿Aplastaste a la pequeña mentirosa? ¿Qué es? Testimonios de vecinos que nunca la han oído hablar un idioma extranjero.
expedientes escolares que atestiguan sus, por decirlo suavemente, modestas habilidades? Arturo mantuvo su expresión impasible. Señor, la carpeta contiene todos los hechos, datos objetivos, sin especulaciones. No quiero hechos, Arturo, quiero confirmación, ladró Ricardo dando un paso hacia la mesa. Ábrelo y léelo en voz alta. Quiero oír cómo sus mentiras se desmoronan. Arturo abrió la carpeta con un suspiro apenas perceptible. Lucía Moreira, 16 años, sin ciudadanía, con estatus de refugiada. Sus padres, Joao y Amalia Moreira, fallecieron en un accidente de tráfico hace 3 años. Un refugiado, espetó Ricardo con desprecio. Un huérfano, una historia clásica para infundir lástima. Continúa. Vive con su hermana mayor, Inés Moreira, de 21 años, en un apartamento alquilado en la zona de Las Palmas, calle San Juan, número 42. Su hermana trabaja como camarera durante el día y como limpiadora por la noche. Lucía no está empadronada, ayuda a su hermana con la limpieza por las noches para llegar a fin de mes, no va a la escuela. No va a la escuela, Ricardo triunfal. La risa era desagradable como un ladrido. Claro, ¿de dónde sacaría 8 idiomas si ni siquiera va a la escuela? Está todo claro. Caso cerrado. Puedes quemar este papel usado. Arturo no se movió. Señor, eso no es todo. ¿Qué más podrías haber?, preguntó Ricardo irritado. Según mi información, no va a la escuela porque no tiene documentos de matrícula, pero todos los días, desde que abre hasta que cierra, pasa el día en el mismo sitio. ¿Y dónde? En la biblioteca pública de la ciudad, en la Plaza de la Libertad, señor. Ricardo guardó silencio. Esta noticia no encajaba con la imagen que se había trazado. Biblioteca. La palabra sonaba extraña y absurda en el aire estéril de su oficina. ¿Qué hace ahí? ¿Robando libros? Sí, seguía intentando ser sarcástico, pero su confianza empezaba a flaquear. Leyendo, señor, la tenemos bajo vigilancia. Llega exactamente a las 10 de la mañana y se va a las 8 de la tarde. Ocupa la misma mesa en el rincón más alejado de la sala de literatura extranjera. Cena una manzana y un trozo de pan que trajo. No habla con nadie, solo lee libros en diferentes idiomas. La sangre desapareció del rostro de Ricardo. ¿Qué dijiste? Durante 2 días de observación, leyó un volumen en francés, comenzó un libro en alemán y hojeó periódicos en árabe. Ricardo se desplomó en su enorme sillón de cuero. No le alcanzaba el aire, sentía un zumbido en los oídos. ¿Y los vecinos? ¿Los profesores? ¿Alguien? Los vecinos apenas la ven. Dicen que es una niña tranquila, siempre con un libro. No tuvo maestros aquí. Consultamos los datos con el servicio de migración. Sus padres sí trabajaban en misiones diplomáticas. Nació en El Cairo. Vivió en Pekín, Berlín, París. Arturo siguió hablando, pero Ricardo ya no podía oírlo. Los nombres de las ciudades ardían en su mente como brasas. El Cairo, Pekín, Berlín, París. No era mentira. Nada en este informe era mentira. Su mundo era una mentira. Ahí está, graznó sin mirar a su asistente. Señor, fuera de aquí, deja la carpeta y sal. Cuando Arturo cerró la puerta, Ricardo permaneció inmóvil un buen rato. Luego extendió la mano y tomó la carpeta. Le temblaban los dedos. La abrió. Dentro, sujeta con un clip, había una fotografía tomada con un teleobjetivo. Lucía estaba sentada a una mesa en la biblioteca. La luz del ventanal caía sobre su cabeza inclinada. Frente a ella yacía un libro abierto. Su rostro estaba concentrado y sereno. No había rastro alguno de la pobreza y la desesperanza que esperaba ver en ella. Estaba en su propio mundo, en un mundo que le era inaccesible. La rabia, fría e impotente, volvió a aflorar en él. No podía aceptarlo. Los hechos, los informes, las fotografías, todo podía ser falso, coincidencia, cualquier cosa. Tenía que verlo con sus propios ojos, convencerse, encontrar el fallo en esta imagen perfecta. Saltó, cogió las llaves del coche y salió corriendo de la oficina, dejando el café medio bebido y el informe que le había arruinado la mañana sobre la mesa.
El barrio de Las Palmas era un mundo aparte. Al salir de la avenida principal con su lujoso coche, el brillo de los escaparates y los cristales de los rascacielos dio paso a yeso descascarillado. Paredes grises con grafitis y una maraña de cables en lo alto. El aire se volvió más denso, con olor a polvo, comida barata y desesperanza. Ricardo cerró las puertas con llave y subió las ventanillas con asco, aislándose de la realidad exterior. La gente en la calle miraba su coche con hostilidad y curiosidad. Se sentía como un forastero, un invasor en territorio enemigo. Aparcó a 2 manzanas de la biblioteca, se puso una gorra sencilla y se subió el cuello de la chaqueta. Le parecía que todos lo miraban, que toda su biografía estaba escrita en su rostro: millones, poder, desprecio. Caminó deprisa, casi corriendo, intentando no mirar a su alrededor, no respirar. El edificio de la biblioteca municipal era antiguo pero majestuoso. Escaleras agrietadas, altas columnas en la entrada. Empujó la pesada puerta de roble y entró. El olor a libros viejos y polvo le impactó, un olor que no percibía desde la infancia. El interior estaba silencioso y oscuro. Techos altos, largas filas de estanterías que se perdían en la penumbra. Algunos clientes estaban sentados a las mesas, ancianos leyendo periódicos, estudiantes encorvados sobre sus libros de texto. Se sentía incómodo. Su dinero no tenía ningún poder allí. Su traje de $1000 le parecía ridículo. Caminó lentamente entre los estantes, fingiendo buscar un libro. El corazón le latía con fuerza en la garganta. ¿Y si no estaba allí? ¿Y si todo esto era un error? Llegó al salón de literatura extranjera y la vio. Estaba sentada exactamente igual que en la fotografía, en una mesa en el rincón más alejado, de espaldas a él, una figura silenciosa e inmóvil. Una pila de libros yacía frente a ella. Ricardo permanecía inmóvil tras uno de los estantes observando. Los minutos se hacían interminables. Ella simplemente leía, pasando las páginas lentamente. No pasaba nada. Sintió una punzada de decepción, mezclada con alivio. ¿Se habría equivocado Arturo? Estaba simplemente mirando las fotos. Estaba a punto de irse cuando una mujer bajita y regordeta, con expresión confusa, se acercó a su escritorio. Llevaba un folleto en la mano y decía algo rápidamente en un idioma desconocido, gesticulando desesperadamente. Ricardo escuchó. El lenguaje era áspero, gutural. Lucía levantó la cabeza, escuchó atentamente a la mujer, asintiendo, luego respondió. Respondió en el mismo idioma. Su voz era tranquila pero segura. Tomó el folleto de la mujer, lo leyó y luego sacó un bolígrafo y un mapa de la ciudad de su bolso. Empezó a explicar algo, señalando el mapa. La mujer la escuchó y el pánico en su rostro dio paso gradualmente a la gratitud. Hizo varias reverencias. Dijo algo con vehemencia y se fue animada. Lucía la vio irse y luego volvió a mirar su libro como si nada hubiera pasado. Ricardo se quedó de pie detrás de la estantería, incapaz de moverse. No sabía qué idioma era, pero una cosa sí sabía. No era español, y ella lo hablaba con fluidez. Sintió que el suelo se le escapaba. Esto era solo el principio. Se quedó. Tenía que verlo todo. Una hora después, un joven delgado con una mochila se le acercó. Le preguntó algo tímidamente en inglés con un fuerte acento. Lucía le respondió en un inglés perfecto, sin la menor vacilación, explicándole cómo llegar al estante correcto. Entonces, un hombre mayor dejó caer su bastón. Lucía lo recogió y se lo entregó, diciéndole unas palabras cariñosas en perfecto alemán. El hombre la miró sorprendido y esbozó una sonrisa respondiendo en el mismo idioma. Ricardo dejó de esconderse. Simplemente se sentó en una mesa libre a pocos metros de ella y la observó. No podía apartar la vista de ella. Era como una representación increíble que se estaba desarrollando solo para él. La chica de la limpieza, 8 voces de la verdad. Ricardo se quedó allí sentado, petrificado.
Observó a la chica de la limpieza, a quien había pisoteado y humillado mentalmente, hablar en alemán con el anciano profesor, y cada palabra que pronunciaba era afilada como una cuchilla. No solo hablaba, sino que conversaba. Sus gestos eran serenos, su rostro jugaba con una leve sonrisa respetuosa. El anciano, que al principio la había menospreciado, ahora la escuchaba con genuino interés, asintiendo y aclarando algo. Ricardo no entendía nada, pero veía lo esencial. Era un diálogo entre iguales. Cuando la alemana, tras agradecerle efusivamente, se marchó, Lucía volvió a sumergirse en su libro, como si hubiera activado un interruptor invisible en su interior. Silencio, calma. Como si esta conversación nunca hubiera ocurrido. Ricardo sintió un escalofrío. No era un accidente, no era una frase memorizada. Era un segundo idioma en una hora. Se obligó a apartar la mirada. Su mente buscaba a toda velocidad una explicación. Quizás provenía de una familia inmigrante. Quizás sus padres eran alemanes, pero el expediente de Arturo decía que era huérfana, una niña negra. ¿Cómo podía ser alemán? Su mundo, tan claro y ordenado, donde cada uno tenía su lugar, empezaba a resquebrajarse. Se sentía no solo un observador, sino un acusado en un tribunal invisible, donde sus propias creencias eran las principales acusadas. Pasaron otros 20 minutos. Ricardo empezaba a pensar que el espectáculo había terminado cuando una joven pareja entró en la sala. Miraban a su alrededor confundidos, con un mapa de la ciudad en la mano. Hablaban rápido, con emoción, en un idioma monótono que Ricardo reconoció: el portugués. Él mismo había hecho negocios en Brasil y lo entendía un poco. Los turistas se acercaron al mostrador de la bibliotecaria de turno, una mujer mayor con gafas, e intentaron preguntar algo. La bibliotecaria se limitó a extender las manos con impotencia y repitió en español: «No entiendo, perdóneme». La tensión iba en aumento. El joven empezó a irritarse y a alzar la voz. Entonces, Lucía volvió a levantar la cabeza, los miró, luego a la bibliotecaria, y se levantó silenciosamente de su escritorio. Se acercó a la pareja. «¿Puedo ayudarte?», preguntó en perfecto portugués. Ricardo hizo una mueca. Oyó la frase con claridad, sin acento, ni la más mínima vacilación, como si hubiera nacido en Lisboa. Las caras de los turistas cambiaron al instante. Empezaron a hablar con alivio, explicando que buscaban la calle donde se encontraba el famoso Museo de Arte Moderno. Lucía sonrió, tomó el mapa y comenzó a explicarles la ruta con detalle. No se limitó a mostrarles el camino. Les recomendó el mejor autobús, donde podían comer algo barato y rico por el camino, e incluso les advirtió que el museo estaba cerrado los lunes. Habló con ellos durante unos 5 minutos y fue una conversación animada y relajada, llena de risas y consejos amables. Al irse, la niña se dio la vuelta y le dijo a Lucía: «Muchas gracias, nos acabas de salvar». Ya estábamos desesperados. Lucía asintió modestamente y regresó a su escritorio. El tercer idioma. Ricardo sintió que se le secaba la boca. Su confianza en sí mismo, su cinismo, su férrea rectitud, todo empezó a derretirse como hielo bajo el sol abrasador. Miró a aquella frágil chica y por primera vez en su vida no supo qué pensar. Era un enigma que su mente, acostumbrada a ponerlo todo en estanterías y a evaluarlo en términos monetarios, era incapaz de resolver. Decidió quedarse hasta el final, hasta el cierre. Tenía que verlo todo. Se movió a otra mesa, más cerca, ya sin ocultarse demasiado. No le importaba si ella lo veía o no. Era un espectador en primera fila de una función que estaba destruyendo su universo. Pasó el tiempo, la biblioteca se quedó en silencio y entonces apareció una mujer con un sari brillante y un punto rojo en la frente. Llevaba de la mano a un niño de unos 6 años. La mujer se acercó a un estante con libros infantiles y empezó a buscar algo, toqueteando los lomos confusamente. Le habló a su hijo en un idioma que Ricardo no reconocía ni remotamente.
Lucía parecía dormitar sobre su libro, pero lo oyó. Se levantó de nuevo, pero esta vez sus movimientos fueron aún más suaves, con más cuidado de no asustar a la niña. Se acercó a la mujer y le dijo algunas palabras en su idioma. La mujer se estremeció de sorpresa y respondió. Se entabló un breve diálogo. Lucía la tomó de la mano y la condujo a otro estante en el rincón más alejado de la habitación. Allí, en el estante inferior, había varios libros delgados, con letras desconocidas en las tapas. Lucía sacó uno y se lo entregó al niño. Él lo miró con desconfianza, luego se agachó para ponerse a su altura y comenzó a leer en voz alta. Su voz cambió, se volvió melodiosa, melódica, llena de entonaciones asombrosas. No solo leía un texto, contaba un cuento de hadas. El niño, que había estado triste y asustado, abrió los ojos, escuchó, conteniendo la respiración. Su madre, de pie junto a él, miró a Lucía con una expresión como si viera un milagro ante sí. Ricardo no respiraba, se sentó a 10 metros de ellos y fragmentos de aquella extraña y mágica lengua le llegaban. El cuarto idioma, el quinto, si contamos el español. Sintió un nudo en la garganta. No veía a un políglota, veía a un hombre que les daba a otros un trocito de su hogar, de su cultura, de su infancia. Él, Ricardo Salazar, que construía torres de cristal y hormigón, ahora se sentía un bárbaro junto a aquella chica que construía puentes invisibles entre las almas. No se dio cuenta de cómo el mismo bibliotecario anciano se acercaba a su escritorio. ¿Puedo ayudarte con algo? ¿Llevas horas sentado aquí?, preguntó en voz baja, mirando con curiosidad su costoso traje. Ricardo hizo una mueca y la miró. No, gracias. Solo estoy esperando. Ah, la mujer asintió comprensivamente, siguiendo su mirada. Tú también te fijaste en nuestra Lucía. Es como una hada buena para nosotros. Un verdadero tesoro. ¿Ella siempre es así?, preguntó Ricardo con voz ronca. Siempre, sonrió la bibliotecaria. Desde que la conozco. Viene después de limpiar y se queda hasta la hora de cierre. Y siempre ayuda a alguien. Los turistas ya saben que si uno se pierde o no entiende algo, hay que ir a la biblioteca municipal y buscar a la chica morena de la esquina. Creo que habla todos los idiomas. Escuché francés, chino e incluso árabe. Increíble, ¿verdad? En nuestra época, un tesoro y nadie lo nota. La mujer se alejó, dejando a Ricardo solo con sus palabras. Nadie se da cuenta. Las palabras lo golpearon como una bofetada. Se dio cuenta. ¿Pero cómo se dio cuenta? Con desdén, con burla. Él, el gran Ricardo Salazar, desde lo alto de su torre de cristal, se atrevió a lanzarle a esta chica un humillante puñado de opiniones. Vergüenza. Por primera vez en años la sintió. Una vergüenza ardiente y cáustica que le enrojeció las mejillas. Pero el espectáculo aún no ha terminado. A última hora de la tarde, un grupo de estudiantes asiáticos pasó por la biblioteca. Hablaban ruidosamente, intentando encontrar información en el catálogo de la computadora. Uno de ellos, al ver a Lucía, se acercó y le hizo una reverencia cortés, haciéndole una pregunta en un inglés deficiente. Lucía lo miró y respondió, pero no en inglés, respondió en su lengua materna. Ricardo vio que el rostro del estudiante se alargaba. Les dijo algo rápidamente a sus amigos y un momento después, todo el círculo estaba de pie junto a la mesa de Lucía. La bombardearon con preguntas en su lenguaje agudo y tonal. Ella respondió a cada una con paciencia y una sonrisa, el sexto idioma. Luego estaba el hombre de mediana edad, buscando algo en la sección de clásicos rusos. Le preguntó a Lucía si la biblioteca tenía una edición rara de Dostoyevski. Ella no se limitó a mostrarle el estante. Empezó a diablar con él sobre los hermanos Karamazov, citando pasajes enteros de memoria. Un ruso, el séptimo idioma. Ricardo ya no estaba en shock, estaba destrozado. Cada palabra nueva en un nuevo idioma era un martillo que destrozaba su mundo en 1000 pedazos.
Todo en lo que había creído, el poder del dinero, la superioridad de su clase, la pereza y la estupidez de las clases bajas, había resultado ser una mentira, una enorme y horrible mentira que él mismo se había inventado. El último episodio ocurrió justo antes de la hora de cierre. Un hombre elegante entró en la sala hablando español con un marcado acento francés. Buscaba un poemario de Paul Verlaine. Lucía se levantó, fue al estante derecho y un minuto después le entregó un libro delgado con la tapa desgastada. «Aquí tienes», dijo en perfecto francés. El hombre arqueó las cejas sorprendido. «¿Hablas francés?» «Un poco», respondió ella modestamente. «Increíble», murmuró abriendo el libro. «¿Cuál es tu favorito?» Lucía reflexionó un momento y luego, con voz tranquila, casi un susurro, leyó unas líneas. Su francés era tan melódico y puro que Ricardo, quien conocía el idioma por sus negociaciones en París, se sintió profundamente conmovido. No solo conocía la letra, sentía la música del idioma. El octavo idioma. 8. Ella no mintió. Cuando la bibliotecaria anunció que la biblioteca cerraría en 5 minutos, Lucía empezó a recoger sus libros. Ricardo se puso de pie. Sentía las piernas como gelatina. No podía irse, ahora no. Tenía que hacer algo, decir algo. Esperó a que ella saliera de la habitación y la siguió. Ella bajó las viejas escaleras y recorrió la calle tenuemente iluminada hacia el barrio pobre. La siguió manteniendo la distancia. No sabía qué decir, no sabía nada. Había un vacío ensordecedor en su cabeza, resonando con 8 voces diferentes, todas provenientes de la boca de una niña pequeña. Caminaba deprisa, sin mirar atrás. Una figura frágil, caminando sola en la noche, y él, el poderoso Ricardo Salazar, dueño de fábricas, periódicos y barcos de vapor, la seguía con paso pesado como un perro apaleado, sintiéndose la persona más insignificante y lastimosa del mundo. Su mundo se había derrumbado, y entre sus ruinas vio por primera vez el mundo real, enorme, complejo e infinitamente distante del que veía desde la ventana de su ático. «¡Espera!», se quebró la voz, sonando lastimera y extraña. Lucía se quedó paralizada, sin darse la vuelta. La calle estaba casi vacía. Solo el viento arrastraba las hojas otoñales por el asfalto. Estaba de pie bajo la tenue luz de una farola. Su pequeña figura parecía aún más frágil en el crepúsculo. Ricardo dio unos pasos, acortando la distancia. El corazón le latía tan fuerte que sentía que se le iba a romper el pecho. Él, acostumbrado a mandar, no encontraba las palabras adecuadas. «Por favor», repitió más bajo, «no te vayas». Se giró lentamente. No había miedo ni sorpresa en sus ojos, solo un cansancio inmenso y sereno. Lo miró como se mira algo inevitable, como el mal tiempo que hay que esperar. «¿Qué quiere, señor Salazar?». Su voz era plana, inexpresiva. ¿Quiere reírse otra vez? No lo consiguió hoy, así que decidió intentarlo de nuevo. Sus palabras no fueron una pulla, sino la constatación de un hecho, y eso lo empeoró aún más. La acusación podía refutarla, el insulto podía responder, pero esta serena rectitud resultaba desarmante. «No», logró decir, «quiero disculparme». Lucía inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, como si hubiera oído algo extraño. «Ya te disculpaste. Allí, en la biblioteca, tu cara lo decía todo. Ya basta». «No, no es suficiente», dio otro paso. «Nada es suficiente. Me comporté como una bestia. Dije cosas terribles. Me equivoqué. Estaba ciego». Se quedó en silencio, recuperando la respiración con dificultad. Toda su vida, todos sus logros, ahora parecían polvo comparados con la dignidad de esta chica. «La gente suele ser ciega», respondió en voz baja, «sobre todo quienes viven en las alturas. Desde allí es difícil ver lo que ocurre abajo». Ella se giró para irse nuevamente. «Por favor», había desesperación en su voz. 5 minutos, solo 5 minutos de tu tiempo. Déjame, al menos invítame a un café. Hay una cafetería a la vuelta de la esquina.
Solo quiero entender. Lucía miró en la dirección indicada y luego volvió a mirarlo. Vio ante ella no a un magnate todopoderoso, sino a un hombre confundido y destrozado. Había una genuina súplica en sus ojos. «De acuerdo», dijo tras una larga pausa. 10 minutos, no más. Mi hermana me espera. El pequeño café estaba casi vacío. Una pareja de ancianos estaba sentada en una mesa y un joven leía el periódico en otra. Olía a bollería recién hecha y café fuerte. Se sentaron en la mesa más alejada, junto a la ventana. Ricardo se quitó torpemente su costoso abrigo, sin saber dónde colocarlo en la sencilla silla de madera. Lucía estaba sentada frente a él, con sus delgados brazos cruzados sobre la mesa. Se quedó con su vieja chaqueta puesta. La camarera trajo 2 cafés. Ricardo pidió sin preguntar, y ahora se reprochaba esa vieja costumbre de decidirlo todo por los demás. «Oreo, no lo entiendo», empezó sin atreverse a levantar la vista de su taza. «¿Cómo? ¿Cómo conseguiste aprender todos estos idiomas? ¿Tuviste los mejores profesores? ¿En escuelas privadas?» Lucía tomó un pequeño sorbo. «Tuve los mejores maestros», dijo lentamente. Se llamaban mamá y papá. Ricardo la miró. «¿Eran profesores, lingüistas?» «Eran diplomáticos», respondió. «Mi padre, Samuel, trabajaba en la embajada de nuestro país y mi madre, Amina, era su asistente y traductora. Sabía 12 idiomas. Comparada con ella, yo solo soy una estudiante». Ricardo se quedó paralizado. Diplomáticos, ni limpiadores, ni obreros, ni mendigos de barrios marginales. Algo hizo clic en su cabeza. Un detalle encajó, pero esto hizo que todo el panorama fuera aún más incomprensible. «¿Tu país?», preguntó de nuevo. «Sí, somos de Burundi. Es un pequeño país de África Central». Asintió, fingiendo saber dónde estaba. De hecho, le costaba encontrarlo en un mapamundi. Para él, solo existían países donde tenía intereses comerciales. «Nos mudamos mucho», continuó Lucía, mirando a través del cristal hacia la calle nocturna. «Nací en París. Mi primera palabra no fue mamá, sino merci. Cuando tenía 3 años, trasladaron a mi padre a Pekín. Aprendí a hablar mandarín más rápido de lo que podía leer mi francés nativo. Luego vino El Cairo. El árabe es como la música, si aprendes a escucharla. Luego vinieron Berlín, Moscú, Lisboa». Mientras hablaba, imágenes desfilaron ante los ojos de Ricardo que ni siquiera podía imaginar. Una niñita de piel oscura, charlando con niños chinos en un pozo en el patio, leyendo cuentos árabes con su madre, jugando bolas de nieve con niños rusos. Su infancia fue más rica y brillante que la de cualquiera de sus amigos millonarios, quienes presumían de sus viajes a los mismos complejos turísticos caros. Mis padres creían que la mejor manera de entender un país era aprender su idioma, no solo memorizar palabras, sino entender cómo piensa y siente la gente. «El idioma es el alma de una nación», decía mi padre. Me compraba libros en el idioma del país donde vivíamos. Me pedía que hablara con los lugareños, con los vendedores del mercado, con los niños en el parque. Para mí era un juego. El juego más interesante del mundo. No tenía una sola casa, sino el mundo entero. Ella se quedó en silencio, y en ese silencio Ricardo escuchó un dolor no expresado. «¿Pero qué pasó entonces?», preguntó en un susurro. «¿Por qué estás aquí? ¿Y por qué...?» No terminó, pero ella entendió. ¿Por qué ella, hija de diplomáticos, fregaba los pisos en sus recepciones? Lucía bajó la mirada y se quedó mirando sus manos durante un largo rato. «Hace 4 años llegamos aquí. Mi padre fue designado para la embajada. Nos encantaba esta ciudad. Parecía tan llena de vida, tan llena de posibilidades. Vivimos aquí casi 1 año. Fue el año más feliz de mi vida. Estábamos todos juntos y parecía que siempre sería así». Hizo una pausa para tomar un sorbo de su café frío. Y luego fueron a una recepción en la residencia de campo de una persona importante. Llovía a cántaros. Un camión salió disparado hacia su coche. El conductor estaba borracho. Sobrevivió. Pero mis padres no. Ricardo sintió un escalofrío.
Quería decir algo, unas palabras de condolencia, pero sabía lo falsas y vacías que sonarían. Simplemente guardó silencio, y ese silencio era la única respuesta correcta. Teníamos 14 años, continuó Lucía en voz baja, hablando menos con él que consigo misma. Mi hermana gemela, Ayana, y yo. No nos quedaba nadie, parientes lejanos en África, pero apenas los conocíamos. La embajada nos ayudó con el funeral, nos pagaron un pequeño seguro. Pero todas las cuentas de mis padres, todos sus ahorros, fueron congelados por complicaciones legales. Nos quedamos solos, en un país extranjeros. No había autocompasión en su voz, solo una verdad seca y duramente ganada. Querían enviarnos a un orfanato, separarnos, pero Ayana no nos dejó. Siempre fue la mayor, aunque nació 10 minutos después. Dijo que podíamos arreglárnoslas solas, encontró un trabajo. Primero uno, luego otro. Yo también iba a trabajar después del colegio, de limpiadora, lavaplatos, lo que fuera que contrataran. Alquilamos una pequeña habitación en la zona donde me conociste. Teníamos que sobrevivir. Ahora todo encajaba, cada pieza de este monstruoso mosaico, y a Ricardo le dio asco. Recordó su humillante comentario sobre su futuro. Se lo dijo a la chica que había vivido lo que él no pudo soportar ni un solo día. La vergüenza lo quemaba como un hierro al rojo vivo. «Pero, ¿por qué sigues aprendiendo idiomas?», preguntó para no callarse. «¿Tienes tantas preocupaciones?». Por primera vez durante toda la conversación, ella lo miró directamente a los ojos y en su mirada él vio una fuerza increíble. «¿Qué más me queda?», Serenia preguntó. «El dinero se acabó, el estatus se acabó, los amigos de mi vida pasada se han mudado o se han olvidado de nosotros. Solo tengo lo que está dentro, lo que me dieron mis padres. Cuando hablo francés, oigo la voz de mi madre leyéndome poesía. Cuando repaso mentalmente los caracteres chinos, veo a mi padre enseñándome a escribirlos con su mano grande y cálida. Cuando hablo ruso, recuerdo cómo hicimos un muñeco de nieve juntos en Moscú. Los idiomas no son solo palabras, son mi memoria, son mis padres. Si los olvido, los traicionaré, los perderé por segunda vez». Ella se giró hacia la ventana. «Y también lo hago por los demás. Mucha gente viene a la biblioteca. Personas perdidas, como nosotros una vez. Turistas que no encuentran el camino. Inmigrantes que no pueden completar trámites importantes. Niños que extrañan los cuentos de hadas en su lengua materna. Cuando los ayudo, siento que estoy haciendo algo bien. Algo de lo que mis padres estarían orgullosos. No puedo cambiar mi vida, pero puedo hacerle la vida un poco más fácil a alguien por unos minutos». El café quedó en silencio. La pareja de ancianos se había marchado. El joven del periódico hacía rato que había desaparecido. La camarera estaba limpiando el mostrador, intentando no mirarlos. Ricardo Salazar, el hombre que podía comprarlo todo, se sentó frente a una huérfana de 14 años y se sintió completamente arruinado. Todos sus millones, su poder, su influencia, nada era comparado con su riqueza, una riqueza de espíritu, memoria y compasión. Él mismo era un inmigrante de segunda generación. Su abuelo llegó a este país con una sola maleta y fundó un pequeño taller que con el tiempo se convertiría en un imperio. Pero Ricardo lo había olvidado. Había olvidado sus raíces, sus dificultades, lo que significaba empezar de cero. Había nacido en cuna de oro y creía que siempre había sido así y que así debía ser para todos. Lucía le enseñó en una noche lo que la vida no pudo enseñarle en 40 años. «Che, yo», empezó, pero la voz le falló de nuevo. Se aclaró la garganta. «Puedo ayudar, con dinero, puedo pagar una mejor vivienda, contratar a los mejores abogados para que paguen las cuentas de tus padres. Puedo conseguirles una educación a ti y a tu hermana, la universidad que quieran». Hablaba rápidamente, con pasión, queriendo de alguna manera enmendar su culpa, comprar el perdón. Lucía meneó la cabeza lentamente.
No necesitamos su compasión, señor Salazar, y no necesitamos su dinero. Nos las arreglamos solos. Sí, es difícil, pero estamos juntos y somos libres. No le debemos nada a nadie. Pero esto no es compasión, gritó. Esto es justicia. No deberías vivir así. Mereces algo mejor. Todos merecen más, respondió con calma. Pero no todos lo consiguen. No se puede ayudar a todos. Pero puedo ayudarte. ¿Por qué? Lo miró a los ojos otra vez. Para limpiar tu conciencia, para sentirte todopoderoso de nuevo. Gracias, pero no. Lo único que podías hacer por mí, ya lo hiciste. ¿Qué? ¿No entendió? Lo oíste, viniste y escuchaste. La mayoría de la gente en tu lugar simplemente habría pasado de largo. Y regresaste. Eso es más que suficiente. Ella se puso de pie. Me tengo que ir. Mi hermana debe estar muy preocupada. Gracias por el café. Ricardo también saltó. Al menos déjame llevarte. Es tarde. Esta vez no discutió, simplemente asintió. Salieron. Su coche de lujo con chofer personal estaba aparcado junto a la acera, brillando bajo las farolas como una nave espacial extraterrestre entre las casas grises y apagadas. El chofer se apresuró a abrir la puerta, pero Ricardo lo detuvo con un gesto y le abrió él mismo la puerta trasera a Lucía. Conducían en completo silencio. El coche se deslizaba silenciosamente por las calles nocturnas, alejándolos del barrio pobre hacia el centro. Pero a Ricardo le parecía que todo era al revés, que estaba abandonando el mundo de los valores reales por su jaula dorada, llena de falsedad y vacío. Cuando llegaron a su casa, un edificio viejo y destartalado con ventanas oscuras, Lucía dijo: «Deténgase aquí, por favor». Ella se giró para mirarlo. «Adiós, señor Salazar». «No», dijo con firmeza. «No me perdones. Te encontraré, Lucía. No para darte dinero, sino para estudiar». Ella no respondió. Simplemente salió del coche y desapareció por la oscura entrada. El coche arrancó. Ricardo miró por la ventana cómo la casa se alejaba, y algo terrible y a la vez salvador ocurría en su alma. Los cimientos de su mundo se derrumbaron, y sobre estas ruinas, en este vacío resonante, por primera vez en muchos años, una diminuta y apenas perceptible chispa de significado comenzó a surgir. «¿Estás loco, Ricardo?». La voz de Alejandro al teléfono sonó con un desconcierto gélido. «Mi chofer vio tu coche anoche a las afueras de la ciudad, en la zona más sucia. ¿Qué hacías ahí? ¿Buscando una aventura barata?». Ricardo miraba en silencio por la ventana panorámica de su oficina. La ciudad se extendía a sus pies, como siempre, pero por primera vez no se sentía dueño de ella. No veía hileras ordenadas de rascacielos, sino innumerables hormigueros, en uno de los cuales vivía una chica que revolucionó su mundo. «Estuve ocupado, Alejandro», respondió con voz serena. «¿Ocupado?». Se oyó una risita en la voz de su amigo. «¿Qué haces en los barrios bajos? Comprobando la calidad del asfalto». «Ricardo, no seas tonto. Toda la ciudad ya está alborotada. Dicen que estás obsesionado con una señora de la limpieza, la misma de recepción. ¿Entiendes lo que parece?». «No me importa cómo se ve». Hubo silencio en la línea durante unos segundos. Obviamente, Alejandro no esperaba esa respuesta. Estaba acostumbrado a que Ricardo siempre se preocupara por su imagen más que por cualquier otra cosa. «Escucha». El tono de Alejandro se volvió más serio, casi amenazante. «Todos nos estamos volviendo un poco locos, lo sé. La crisis de la mediana edad y todo eso. Pero hay una línea que no puedes cruzar. Eres Ricardo Salazar. Tu nombre es una marca y ahora mismo la estás manchando con la basura de la calle. Quizás esta tierra esté más limpia que el mundo en que vivimos», dijo Ricardo en voz baja. De nuevo silencio, esta vez más largo y pesado. «Ya veo», dijo Alejandro por fin. «Entonces los rumores son ciertos. ¿De verdad que fuiste? Ven al club esta noche, a las 8. Tenemos que hablar en serio. Estarán todos allí». «Lo pensaré». «No lo pensarás, Ricardo. Ya vendrás», espetó Alejandro y colgó.
Ricardo colgó lentamente el teléfono. Sabía que no era solo una invitación, era una citación a juicio, un tribunal de iguales que de repente se creía superior a él. Miró su reflejo en el cristal oscuro, un hombre cansado de 40 años que había pasado su vida construyendo un imperio de cristal y hormigón, sin darse cuenta de que vivía en él como en una prisión. Hoy tenía que volver a su celda o volar sus paredes. Exactamente a las 8 de la noche entró en el familiar vestíbulo del Olympus Cigar Club. Nada había cambiado allí en décadas. Paneles de roble macizo, olor a tabaco caro y cuero, iluminación tenue y el respetuoso silencio de los sirvientes. Este era su mundo, el mundo que tanto despreciaba y apreciaba. Sus amigos ya estaban sentados en su mesa habitual, en el rincón más alejado. Alejandro, canoso e imperioso, el verdadero patriarca de su círculo. Marcos, el financiero eternamente pesimista para quien las personas eran solo números en los informes. Y Diego, el libertino sonriente cuya vida consistía en una interminable serie de fiestas y escándalos. Aquí viene nuestro cordero perdido. Component placement, exclamó Diego teatralmente alzando su copa. ¿Decidido a volver con el rebaño? Ricardo se sentó en silencio en la silla vacía. El camarero apareció silenciosamente junto a él, pero Ricardo le indicó que se marchara. ¿No vas a beber? Component placement, preguntó Marcos con una sonrisa. ¿Tienes miedo de contar tus aventuras nocturnas? Vayamos al grano, dijo Ricardo con calma, mirando fijamente a Alejandro. ¿Querías hablar? Aquí estoy. Alejandro dejó el cigarro y juntó las manos sobre la mesa, con la mirada pesada y escrutadora. Ricardo, nos conocemos desde hace casi 20 años. Construimos esta ciudad juntos, somos sus pilares, y uno de ellos ha empezado a desmoronarse. Quiero entender por qué. Acabo de ver algo que no había notado antes, respondió Ricardo. ¿Y qué viste?, intervino Diego. ¿Las alegrías de vivir en la pobreza? ¿El romanticismo de los barrios bajos? No me hagas reír, no hay nada allí más que suciedad, ignorancia y envidia de gente como nosotros. Hay gente ahí, Diego, gente de verdad, con historias de verdad, con verdadera dignidad. ¿Dignidad? Srenia Marcos. ¿Qué dignidad puede tener un hombre que lava pisos por una miseria? Su única dignidad es poder hacer su trabajo en silencio, y esta chica rompió la regla, se atrevió a abrir la boca. No solo abrió la boca, la voz de Ricardo se volvió más firme. Dijo la verdad, habla 8 idiomas. Los tres en la mesa estallaron en carcajadas, una carcajada fuerte, sincera y humillante. ¡Hijo! 8 idiomas, gritó Diego, ahogándose de risa. Ricardo, eres un genio. Has encontrado a la señora de la limpieza más educada del mundo. Quizás deberíamos contratarla para la junta directiva. Podrá discutir con nuestros socios chinos en su lengua materna. Basta, dijo Ricardo con frialdad. La risa se apagó al instante. Había un tono en su voz que no habían oído en años, el mismo tono de acero que le había permitido construir su imperio. Hablé con ella, continuó. Conocí su historia. Sus padres eran diplomáticos. Murieron, se quedó sola con su hermana, sin dinero, en un país extranjero. Y lo único que le queda es su mente y su conocimiento. No mintió. Alejandro se frotó la barbilla pensativamente. Digamos, dijo lentamente, digamos que es verdad. Es una historia trágica, no lo discuto. Pero, ¿qué tiene que ver contigo? Hay millones de historias como esa en el mundo. No se puede salvar a todos. No pretendo salvarlos a todos, pero no puedo fingir que ya no existen. No puedo sentarme aquí fumando un puro de $1,000 y hablando de marcas e imagen cuando a pocos kilómetros de distancia una chica brillante se ve obligada a fregar pisos para sobrevivir. No está bien. Apunta, mal. Marcos se inclinó hacia adelante con una luz fría en los ojos. ¿Qué crees que es correcto? ¿Dar todo tu dinero a los pobres? ¿Construirles palacios? Ricardo, despierta. Así funciona el mundo. Siempre ha habido ricos y siempre ha habido pobres. Nosotros estamos arriba, ellos abajo. Ese es el orden natural de las cosas.
Nos ganamos nuestro lugar con nuestra inteligencia, nuestra perspicacia, nuestra crueldad, por así decirlo, y ellos se ganaron el suyo con su pereza y su estupidez. No es perezosa ni estúpida, estalló Ricardo. Es más inteligente, más fuerte y más digna que todos nosotros juntos. ¿Me oyes? Ha visto, experimentado y sabe más de lo que imaginan. Parece que te ha hechizado, dijo Diego, arrastrando las palabras con una sonrisa desagradable. Magia negra, sin duda. ¿Qué te prometió, Ricardo? No me prometió nada, dijo Ricardo poniéndose de pie. No podía seguir sentado. Sentía las paredes del club apretándolo, ¿sí? No me pidió nada. Incluso rechazó mi ayuda y por eso voy a ayudarla. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Alejandro con cautela. Ricardo lo miró, al hombre que consideraba su mejor amigo, y vio a un extraño, un hombre frío y vacío frente a él. Voy a usar mi dinero y mi influencia para darles una oportunidad a personas como ella, una oportunidad que nunca tuvieron. Voy a crear una fundación, voy a construir escuelas, voy a encontrar a estos niños, a los inteligentes, a los talentosos, a los perdidos, y les voy a dar la oportunidad de aprender. Marcos meneó la cabeza lentamente. Estás loco. Esto es un suicidio. Para los negocios, para la reputación, nuestros inversores. Al diablo con los inversores, lo interrumpió Ricardo. Al diablo con la reputación, al diablo con todo tu mundo falso. Pasé 40 años construyendo un imperio sin entender por qué. Ahora lo sé. Construiré algo real, algo que perdure. No solo un rascacielos con mi nombre, sino un futuro para cientos de niños. Alejandro también se puso de pie, se acercó a Ricardo. Piénsalo bien, dijo en voz baja, pero con claridad. Esta es tu última oportunidad. Da un paso más en esta dirección y para nosotros dejarás de existir. Estarás solo, contra todos, te destruiremos. No físicamente, no, simplemente te borraremos. Tus contratos serán cancelados, tus acciones se desplomarán, tus amigos en el gobierno dejarán de responder a sus llamadas. Te convertirás en un don nadie, un espacio vacío. ¿Estás seguro de que estás dispuesto a pagar ese precio por tu pequeña señora de la limpieza? Ricardo miró a Alejandro a los ojos, luego miró a Marcos y Diego. No vio en sus ojos más que furia fría y desprecio. En ese momento comprendió por fin que se habían roto los puentes y se alegró. Sintió un alivio increíble, como si se hubiera quitado de encima un peso insoportable que había llevado toda su vida. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo?, preguntó con calma. Tú tienes miedo de perder lo que tienes y yo ya no le tengo miedo a nada, porque ya perdí lo más importante, a mí mismo, y solo ahora empiezo a encontrarme. Así que sí, estoy listo para pagar este precio. Se giró y caminó hacia la salida. Nadie intentó detenerlo. Cruzó el pasillo, pasando junto a decenas de rostros conocidos que lo miraban con desconcierto y condena. Sintió sus miradas en su espalda, pero no se giró. La pesada puerta de roble se cerró tras él, aislándolo del pasado. Salió a la calle nocturna. El aire era fresco y puro. Ricardo respiró hondo. Por primera vez en años respiró hondo. Estaba solo, contra todos, y nunca se había sentido más libre. La expectación era densa en el opulento salón del Hotel Golden Tulip. Las lámparas de araña centelleaban, reflejando el brillo nervioso en los ojos de periodistas y empresarios. Las mesas estaban perfectamente dispuestas, con los micrófonos alineados a la espera del evento principal. El asistente personal de Ricardo, Mateo, corría entre las filas, revisando los últimos detalles, aunque su nerviosismo lo delataba a pesar de su profesionalismo. ¿Estás bien, Mateo? ¿Te ves pálido?, preguntó Anaís, la hermana de Lucía, en voz baja, apoyada en la pared. Ambas hermanas, vestidas con modestos pero elegantes vestidos, parecían completamente fuera de lugar en ese ambiente resplandeciente. Su presencia parecía ser un misterio para todos los presentes. No pasa nada, Anaís. Es que estoy un poco nervioso. Es un día importante, respondió Mateo intentando sonreír.
Su mirada recorrió la sala, donde las parejas de Ricardo, desde hacía mucho tiempo, Alejandro, Marcos y Diego, estaban sentadas en las primeras filas. Parecían tensos, con una mezcla de curiosidad e impaciencia en sus rostros. Lucía, con una cálida sonrisa, puso la mano en el hombro de Mateo. «No te preocupes, todo estará bien. Ricardo sabe lo que hace». «Sí, claro», asintió Mateo, pero sus ojos delataban sus dudas. «Espero que no cambie de opinión». «¿Cambiaste de opinión? ¿De qué estás hablando?», preguntó Anaís sorprendida. Mateo dudó antes de responder. «Conozco a Ricardo desde hace muchos años. Él no es de los que hacen esas declaraciones. Sería un shock para todos». De repente, la puerta del salón se abrió de golpe y Ricardo entró. Su paso seguro y su mirada firme tranquilizaron a todos al instante. Se acercó al podio con rostro serio. «Caballeros, gracias por venir. Sé que esta es una reunión inesperada, pero tengo noticias importantes que compartir», comenzó. Su voz sonaba segura, pero con un dejo de nerviosismo. Lucía y Anaí se miraron. ¿Qué tramaba Ricardo? «Hoy llevo mucho tiempo en el mundo de los negocios, construyendo imperios, ganando millones. Creía que eso era el verdadero éxito. Pero hoy quiero hablar de otra cosa», empezó Ricardo. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose en cada rostro. «Quiero hablar de legado». Alejandro, Marcos y Diego, sentados en la primera fila, escuchaban atentamente. Sus rostros expresaban interés profesional, como era de esperar. «Estoy seguro de que muchos de ustedes esperaban oír hablar de una fusión, un nuevo proyecto, una expansión», continuó Ricardo. «Pero he llegado a una conclusión diferente. Mi verdadero legado no estará en mi negocio, estará en mi gente». Un leve murmullo recorrió la sala. Los periodistas comenzaron a susurrar. Mateo tragó saliva con nerviosismo. Anaís y Lucía, en cambio, permanecieron sentadas en silencio, escuchando cada palabra. Durante mucho tiempo viví en un mundo de ambición y codicia. Solo me preocupaba yo mismo, pero un encuentro me cambió la vida. Ese encuentro con Lucía. Ricardo señaló a Lucía. Su rostro se sonrojó. «Y su familia». Me recordaron las cosas importantes, la bondad, la compasión, la importancia de dar. Las opiniones de los representantes empresariales fueron una mezcla de «¿Está seguro, señor Salazar?», preguntó su asistente Mateo con voz temblorosa. «Aún estamos a tiempo de cancelar esto. Una sola palabra, y les diré a todos que no se encuentra bien». Ricardo se ajustó la corbata, mirándose en el cristal oscuro, tras bambalinas de la enorme sala de conferencias. Vio a un hombre cansado con ojos brillantes. Nunca se había sentido mejor. «Está bien, Mateo, adelante». La sala bullía como una colmena alborotada. Cientos de periodistas, analistas, empresarios y curiosos llenaban el espacio. En primera fila, con cara de piedra, estaban sentados Alejandro, Marcos y Diego. Habían venido a verlo humillarse, a verlo capitular. Esperaban que anunciara una venta de activos, problemas con la empresa, cualquier cosa que les diera la razón. A un lado, en un pequeño nicho, estaban Lucía y su hermana mayor, Anaís. Anaís apretaba la mano de su hermana con fuerza, con los ojos llenos de miedo e incomprensión. Lucía estaba tranquila. Miraba a Ricardo con silenciosa expectación. Su mirada era lo único que le daba fuerzas. Él les hizo un gesto con la cabeza y Mateo le abrió la puerta del escenario. Los flashes de las cámaras lo cegaron por un instante. Caminó hacia el podio, apoyó las manos en los bordes y observó la sala. El ruido se fue apagando poco a poco. «Buenas tardes, damas y caballeros», comenzó con la voz tranquila y familiar de un hombre de negocios. «Gracias por responder a mi invitación tan rápidamente. Muchos de ustedes esperan hoy noticias sobre nuevos acuerdos, fusiones y adquisiciones, planes para construir otro rascacielos. Debo decepcionarlos. Hoy no hablaré de edificios de cristal y acero, hablaré de personas». Un murmullo de desconcierto recorrió la sala. Alejandro sonrió levemente. «Toda mi vida», continuó Ricardo con la voz más cálida, perdiendo su tono metálico, «he estado persiguiendo el éxito.
Lo medía en números, en pisos, en ceros, en una cuenta bancaria. Creía haber construido un imperio. Creía estar en la cima del mundo y desde ahí tenía derecho a juzgar a los demás, a aquellos que consideraba que estaban en el fondo. Era arrogante, ciego y sordo. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. Los susurros en la sala cesaron. Ahora todos escuchaban con la respiración contenida. Hace unas semanas conocí a un hombre que lo cambió todo. Este hombre no tiene riqueza, no tiene poder. Según los estándares de nuestra sociedad, este hombre no tiene nada, pero de hecho es más rico que todos los presentes, porque tiene lo que perdimos hace mucho tiempo: sabiduría, dignidad y un espíritu indomable. Ricardo se giró y miró hacia las salas. Quiero que la veas. Lucía, por favor, sal. Mateo condujo a una confundida Lucía al escenario. Se detuvo a unos pasos de Ricardo, mirando con temor el mar de rostros y destellos. El público se quedó boquiabierto. Nadie entendía lo que estaba sucediendo. ¿Qué hacía una adolescente de piel oscura con un vestido sencillo en el escenario junto al magnate Ricardo Salazar? El rostro de Alejandro se retorció de rabia. Comprendió que esto no era una capitulación, era algo peor. Mírala, la voz de Ricardo resonó con emoción contenida. Cuando la conocí, solo vi a una señora de la limpieza. Me permití humillarla, reírme de ella. Cometí el mayor error de mi vida, porque juzgué por la ropa, el color de la piel, el estatus social. Pero debí haber juzgado por lo que había dentro. Esta joven, Lucía, habla 8 idiomas. Una ola de asombro recorrió la sala. Sus padres eran diplomáticos. Murieron dejándola a ella y a su hermana solas en nuestro país, sin dinero ni apoyo. Y lo único que le queda de ellos es el conocimiento. Conocimiento que usa no para sí misma, sino para ayudar a otras personas perdidas como ella en la biblioteca pública de la ciudad. Ella, que lo ha perdido todo, regala lo último que le queda. Y nosotros, que lo tenemos todo, ¿qué regalamos? Volvió a mirar a su alrededor. Ya nadie sonreía. Se lo conté a mis amigos. Ricardo miró fijamente a Cono Alejandro. Personas que consideraba mi familia, y ¿sabes qué dijeron? Se rieron. La llamaban la pequeña señora de la limpieza. Decían que la gente como ella no tenía cabida en nuestro mundo. Amenazaron con destruirme si me atrevía a ayudarla. Alejandro saltó de su asiento. Ricardo, para ya con este circo. ¡Estás loco! Nunca antes había estado tan lúcido, Alejandro, respondió Ricardo alzando la voz. Tienes razón, no hay lugar para gente como ella en tu mundo, en un mundo donde el valor de una persona se determina por su cuenta bancaria, en un mundo donde la compasión es debilidad y ayudar a los demás es una pérdida de tiempo. Pues bien, ya no quiero ser parte de tu mundo. Hizo una pausa, disfrutando del silencio sepulcral que reinaba en la habitación. Hoy anuncio el cierre de varios de mis proyectos de inversión. Todos los ingresos, que representan el 90% de mi patrimonio personal, se destinarán a crear el centro educativo más grande del país para niños de familias de bajos recursos, huérfanos e inmigrantes. La sala explotó. Los periodistas gritaron, saltando de sus asientos. Las cámaras disparaban sin parar. Alejandro se desplomó en su silla como si lo hubieran acribillado. Marcos y Diego miraron a Ricardo como si fuera un fantasma. Ricardo levantó la mano, pidiendo silencio, y sorprendentemente le obedecieron. No será solo una escuela, será un lugar donde todos los niños, sin importar de dónde vengan, recibirán la mejor educación, donde los mejores maestros enseñarán, donde el talento no se verá limitado por la pobreza, donde niños como Lucía podrán desarrollar su potencial y cambiar el mundo para mejor. Y este centro, Ricardo se volvió hacia Lucía con lágrimas en los ojos, llevará el nombre de sus padres, los diplomáticos Amara y Kofi, porque criaron a una hija que me enseñó a mí, un viejo tonto, la lección más importante de la vida. Un verdadero legado no es lo que construyes para ti mismo, sino lo que dejas para los demás. Se acercó a Lucía y le tomó la mano con delicadeza, girándose hacia el público. La niña lo miró
y las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de dolor, sino de gratitud y luz. Ella es mi maestra, dijo Ricardo Salazar alto y claro. Ella es mi nuevo legado. Cualquier pregunta debe dirigirse a mi secretaria de prensa. Y, sin prestar ya atención al rugido de la multitud, a los cientos de preguntas que gritaban a sus espaldas, condujo a la atónita Lucía fuera del escenario, lejos de su antigua vida, hacia un nuevo futuro desconocido, pero real. «Todavía no puedo creerlo», murmuró el hombre canoso, ajustándose las gafas y observando el patio soleado. «Han pasado 5 años y sigo esperando una captura». Su interlocutora, una joven de unos 22 años, de ojos inteligentes y tranquilos, sonrió suavemente. «No hay truco, señor Ramírez, solo trabajo y niños». El señor Ramírez, quien fuera uno de los periodistas más mordaces de la capital y escribió artículos mordaces sobre el depredador Ricardo Salazar, se sentía fuera de lugar. Hace 5 años estuvo presente cuando el millonario renunció a su fortuna. Ramírez fue el primero en escribir un artículo titulado «El mayor truco publicitario de Salazar». Estaba seguro de que en 1 o 2 meses todo el plan del fondo estallaría como una pompa de jabón. Pero la burbuja no estalló. En cambio, los almacenes abandonados en las afueras de la ciudad dieron paso a este oasis, el centro educativo Amara y Coffee. «¿Eres Lucía, verdad?», Serenia preguntó, aunque conocía la respuesta a la perfección. Su rostro, maduro pero aún puro, era ahora conocido en todo el país. «Sí», asintió. «Estoy a cargo del departamento de lingüística. Ven, te mostraré nuestras aulas». Entraron en un edificio luminoso cuyas paredes estaban cubiertas de mapamundis y citas en diferentes idiomas. El murmullo de las voces infantiles provenía de detrás de las puertas. En un aula, niños pequeños de Asia y África cantaban una canción en español con niños locales. En otra, adolescentes discutían acaloradamente en inglés, hablando de un libro. «Actualmente tenemos más de 800 niños estudiando aquí», dijo Lucía con calma, guiándolo por el pasillo. «Enseñamos 12 idiomas, no por obligación, sino para que nos entendamos. Cuando un niño ve que se respeta su lengua materna, está más dispuesto a aprender el idioma del país donde vive». «¿Y todo esto es gratis?», Ramírez seguía sin calmarse. «Por supuesto, lo único que pedimos a los padres es que colaboren cuando sea posible. Algunos cocinan, otros arreglan los muebles, otros ayudan en el jardín. No somos una organización benéfica en el sentido tradicional de la palabra. Somos una comunidad». Salieron al patio trasero, donde se había dispuesto un enorme huerto. Los niños jugaban entre los huertos y las flores bajo la supervisión de un hombre mayor con camisa sencilla y pantalones de trabajo. Sonreía mientras le enseñaba a una niña cómo regar bien los tomates. El periodista se quedó paralizado. No lo reconoció de inmediato. Los trajes caros, el brillo depredador en sus ojos, el aura de poder e intolerancia habían desaparecido. Ante él simplemente estaba un hombre mayor y pacífico, Ricardo Salazar. «¿Señor Salazar?», preguntó Ramírez con incertidumbre. Ricardo se giró, reconoció al periodista y no había rastro de hostilidad en su mirada, solo una ligera y comprensiva diversión. «Y, Antonio, me alegra verte. ¿Has venido a asegurarte de que me he vuelto completamente loco?». Se limpió las manos en el pantalón y se acercó. «No te preocupes, estoy perfectamente. Nunca me había sentido mejor». «Pero, ¿tú trabajas en el jardín?». «Es lo mejor del mundo», respondió Ricardo con sencillez. «Todo es real. Plantas una semilla, una planta crece, la cuidas, da fruto, sin cotizaciones bursátiles, sin intrigas. Todo es honesto. Es muy parecido a criar hijos, ¿no crees?». Lucía se acercó y se paró a su lado. «Ricardo les está enseñando hoy a los más pequeños los fundamentos de la jardinería», explicó. «Le va mejor que a los agrónomos profesionales».
Ramírez los miró, al ex magnate que había encontrado la paz en la tierra y a la ex empleada de la limpieza que se había convertido en el alma de este increíble lugar. Y se dio cuenta de que su antiguo artículo había sido el mayor error de su carrera. Había venido aquí en busca de una sensación, de una revelación. En cambio, había encontrado lo que le había faltado toda la vida: significado. Me equivoqué contigo, logró decir. Hace 5 años. Ricardo puso su mano sobre su hombro. Todos nos equivocamos alguna vez, Antonio. Lo importante es entenderlo. Mejor no escribas sobre mí, escribe sobre estos niños. Son nuestro futuro, el verdadero futuro. Más tarde, cuando el periodista se marchó, atónito e inspirado, Ricardo y Lucía se sentaron en un sencillo banco de madera del jardín. El sol del atardecer proyectaba un cálido resplandor dorado sobre todo. Desde los patios de recreo llegaban las alegres risas de los niños, una mezcla de idiomas que se fundían en una única y comprensible melodía de vida. «Escribirá un buen artículo», dijo Lucía mirando al cielo. «Lo sé», asintió Ricardo. Parecía cansado, pero era el agradable cansancio de quien ha trabajado duro. A veces, ¿sabes? Pienso en ellos, en Alejandro, en Marcos. Me pregunto qué les habrá pasado. Escuché que la empresa de Alejandro quebró hace 2 años, respondió Lucía en voz baja, y Marcos vendió su negocio y se fue del país. Ricardo permaneció en silencio durante un largo rato, toqueteando una hoja de menta que había arrancado del jardín. No me da pena su dinero. Me da pena que nunca entendieran lo importante. Construyeron imperios que se derrumbaron, y tú y yo solo plantamos un jardín. Él la miró y había una gratitud infinita en sus ojos. Gracias, Lucía. Ella sonrió con esa sonrisa tranquila y sabia que una vez había trastocado su mundo. De nada, Ricardo. Acabas de aprender a escuchar. Y en esa simple frase estaba la esencia de su largo viaje. Dejó de hablar y comenzó a escuchar a Minku, y en el silencio por fin oyó lo verdaderamente importante. Miró a los niños que corrían despreocupados entre los árboles. Su imperio de cristal y hormigón se había derrumbado, pero en su lugar había crecido este jardín. Un jardín donde en lugar de acciones y bonos crecía conocimiento, amistad y esperanza. Y ese era el único legado que importaba.